Bueno, vamos iniciando nuestras clases de psicología, ¿ya? Ustedes me imagino que han ingresado por la plataforma, ¿ya? Entonces ahí en la plataforma está mencionando sobre un tema principal, ¿no? El tema que vamos a abarcar el día de hoy. Pero para eso, bueno, les voy a compartir un video, ¿está bien? Donde esto va a ser como un son de motivación para nosotros poder entender este tema. Ya me van a decir si es que pueden visualizar lo que estoy compartiendo. ¿Se puede visualizar? Ok. Ojalá que el internet no nos traicione en estos momentos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Desactivamos nuestros micrófonos, por favor. ¿Va a empezar a grabar? Sí, ya está grabando ya, hija. Gracias también por recordarme, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces escuchamos, ya, escuchamos y vemos el vídeo. Desactivamos el micrófono, por favor, les voy a pedir. El reinicio de las clases escolares, Elías Asín salió a las calles y se dio cuenta que hay muchos que deberían de regresar a las aulas. ¿Qué tanto recuerda de aquello que le enseñaron en sus primeras jornadas escolares? Podría responder preguntas básicas de un libro de primaria. ¿Cuánto se acuerda usted de su libro de primaria? Ay, no me puedo acordar hasta ahorita. Ay, no, señorita, no me acuerdo ya cuánto tiempo que he dejado de estudiar. ¿Cuántos años que acabó la primaria? No me pregunte. Algunos, solo al ver los libros, prefirieron huir de nuestras preguntas. Otros pusieron cara de preocupación, pero nosotros no recibimos un no por respuesta. Y seguro que sí se acuerda de lo que aprendió en primaria. ¿Qué tanto te acuerdas de tus cuadernos, de tus libros de primaria? ¿Cuántos años que has acabado el colegio? Hace 2 años. O sea, lo tienes fresquito. Sí. Empezando la temporada escolar, vamos a preguntar a los peruanos cuánto recuerdan de su libro de primaria. Queremos hacerle una breve pregunta de un libro de primaria, a ver cómo estamos. Empezamos con los valientes, los que están seguros que todo eso que leyeron en sus libros se ha quedado grabado como tinta indeleble en sus memorias. ¿Quién fue el primer gobernante del Tahuantinsuyo? Ay, sí, agarré esta maldición hace mucho. De los Incas, el Imperio Inca. ¿Quién fue el primer Inca? Ya, El último virrey fue Ay, sí, lo tengo acá. Lo tiene. Ya viene. El Brujo de los Andes, otro gran héroe peruano. El primer Inca. ¿A quién conocían como el Caballero de los Mares? Ay, no sé. Un héroe peruano conocido como el Brujo de los Andes. Como la cosa no iba muy bien para nuestros encuestados, decidimos preguntar cosas específicas. Vamos con lo que aprendimos hacia el final de la primaria, las culturas pre-incas y su glorioso legado. ¿Quiénes hacían las trepanaciones craneanas? ¿Te acuerdas? Trepanaciones. ¿Qué cultura? Yaguanaco. Chavín. ¿Quiénes eran los que hacían las trepanaciones craneanas? ¿Magarás? ¿Magarás? ¿Qué cultura? Ay, no sé. No nos fue mucho mejor cuando preguntamos por el señor de Zipán, orgullo del Perú y en especial del norte, gran gobernante mochica. El señor de Zipán, el gran señor del norte, ¿de qué cultura era? ¿Chucro? No. El señor de Zipán, ¿de qué cultura era? Yaguanaco. Esta jovencita ya era reincidente y una señora decidió empezar a soplarle todas las respuestas a ver si dejaba de hacer roche. Primer Inca. Mango, Capac, Mamao, que le salieron de la Perraco, Titicaca. Y usted sí se acuerda mucho de la cultura peruana. Yo nunca he ido al colegio. ¿No necesitó este libro? No, nunca. ¿Quién le enseñó? Yo sola. ¿Usted aprendió
aprendió? Leo, escribo a mi manera. Muy bien, la felicito, señora. Gracias, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, le cayó el jalón de orejas al profesor de primaria. Saludos para tu profesor del colegio. Allá, para el profesor Alfredo Villanueva Pinoza. Muy mal, pues, profesor Alfredo, ¿por qué no se acuerda de su alumna? Pero no queremos despedir este reportaje sin mencionar a aquellos que sí prestaron atención en clase, los que conocen la historia de nuestro país, los que respondieron sin acerroche y demostraron que la educación nunca será causa perdida. ¿A qué héroe peruano lo conocían como el brujo de los Andes? Cáceres. Batalla de Ayacucho, eso es más difícil. El ejército peruano estuvo al comando de José de San Martín, Simón Bolívar, Mariano Necochea, Antonio José de Sucre o Agustín Gamarra. No, es en Sucre, es en el... El último virrey del Perú, José de la Serna. primer gobernante del Tahuantinsuyo. Manco Capac y Mamá, que debe ser. Claro, Mamá Odio también estaba ahí, importante. Claro, su esposa. ¿Cuánto recuerdas de tu libro de primaria? La verdad que muy poco. Por ejemplo, de las culturas pre-incas. La cultura prica, la cultura chaví, la cultura paracas, chimú. Las trepanaciones craneanas, ¿qué cultura las realizaron? La cultura paracas. Bien, chicos. A ver. Dato importante, ¿no? Preguntas de cultura general que hoy en día nosotros como peruanos debemos tener en cuenta, ¿no? Y que a veces, lamentablemente, no es que no sepamos, no vamos a ir por ese lado, ¿no? Sino a veces el tema de la memoria dice mucho en este aspecto de psicología, si nosotros hablamos. Aparte de ello, la inteligencia es muy importante. Y cada persona obviamente va a tener su propia inteligencia. ¿No es así? A ver, comentamos algo del video. ¿Está bien? Respecto al tema. Cualquiera de ustedes puede participar. A ver, levanten la manito. ¿Que quiera participar? A ver, ¿alguien? ¿O el hijo? Creo que el hijo, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver, en esta oportunidad va a participar Carlita, ¿ya? Carla, a ver, hija. Buenos días, profesora. Hola, hija, buen día. Realiza tu comentario del vídeo que acabamos de ver. Bueno, por lo que yo entendí, a los alumnos que estuvieron en la primaria, unos no prestaban atención, a cual no han podido responder a las preguntas que se le ha hecho la periodista, y otros sí, porque se han prestado atención, han estado más dedicados. Ya, ok, muy bien. Otro comentario. Vamos a relacionar ahora el vídeo con la clase. ¿Qué tiene que ver el vídeo con la clase? A ver, cualquiera de ustedes. Ya, vamos a preguntar en este caso a su compañerito, Saint, ¿ya? A ver, Saint. Sí, Miss. ¿Ya? Tu comentario en respecto al vídeo con la clase, ¿no? Que se va a relacionar o que se está relacionando. Ya, Miss, a ver. Un comentario relacionado, ¿no, Miss? Sobre el video y la clase. Ujú. No puedo relacionar nada, Miss. Ya, entonces tu propio comentario. A ver, sobre la clase es que algunos señores no repasan lo que les enseñaron en la escuela y al pasar el tiempo se olvidan. Ujú. ¿Ya? Y ahí estamos hablando del tema de la memoria. Sí, sí. Sí, y también tiene que ver bastante con el tema de la inteligencia, ¿no? ¿Qué tan importante es aplicar esto de la mnemotecnia o la memoria para nosotros poder recordar sobre ya los temas que hemos estado abarcando, quizás en el periodo de nuestra educación?
¿no? Tanto en el inicial, primaria y secundaria. ¿No es así? A ver, otro comentario, Corín. Sobre el video es que, ¿cómo se llama? El estudio o lo que se tiene para estudiar nunca va, o siempre está en constante cambio. ¿Ya? Y si tú no estás al pendiente de eso, no estás repasando, no te vas a enterar de lo que se está estudiando actualmente. Y eso pasa con las personas, o sea, terminan de estudiar su primaria y secundaria y lo dejan de lado, no les importa. Y ahí está un gran problema. ¿Ya? O sea, para ti es importante el tema del repaso. Ya, muy bien. Entonces, la clase de hoy en psicología va a ser la inteligencia, ¿ya? Ok, la inteligencia lo vamos a entender que, pues, que cada uno o cada persona va a tener una manera diferente, ¿no? De adquirir conocimientos, de adquirir ese aprendizaje, ¿está bien? Entonces, vamos a entender, aquí te hace mención que es aquella que nos diferencia en mayor o menor grado de capacidad de hacer todas las cosas, ¿ya? Como justamente las anteriores clases hablábamos, ¿no? Cada persona tiene su propio método de estudio, ¿no? Otros pueden estudiar con música, otros pueden estudiar de repente en un lugar silencioso, donde a ellos les permite la mayor concentración, ¿ya? Entonces, cada persona va a tener su manera diferente de adquirir todas estas capacidades, ¿ya? Entonces, por ende, cada persona va a tener una manera diferente, una capacidad muy diferente de realizar todas sus cosas. ¿Está bien? Otros pueden ser sumamente ágiles, otros pueden ser lentos, ¿no? También, por otro lado, otra característica que podemos observar es el comportamiento inteligente que cada persona tiene, ¿ya? Es decir, esto va a implicar, pues, lo que es en el momento de la percepción, en el momento de la memorización, ¿no? Algunos de nosotros somos memorísticos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en temas de historia, ¿no? Obviamente nos tenemos que memorizar y sacar en cuenta también las fechas, ¿ya? Igual, para los números, ¿no? Se memorizan, ¿qué cosa? Fórmulas, ¿no? Otro, la manera de cómo nos imaginamos, ¿no? La creatividad que nosotros podemos emplear también. Por ejemplo, en el trabajo que ustedes me envían siempre, en el producto que realizamos, yo puedo diferenciar ahí, ¿no? Hay estudiantes que de repente no tienen tanto la capacidad de emplear una creatividad, pero como también hay estudiantes que tienen mucha creatividad. Entonces hay una diferencia, pero la idea es que en tu cabecita esté siempre el contenido, que es lo más importante. Pero si vemos también el tema de la creatividad, también es importante, claro, es secundario, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo diferencias, ¿ya? Otro, también la forma de pensar, ¿no? La forma de pensar dice mucho también el tema de la inteligencia. Obviamente la forma de pensar, la de ahora de ustedes, no es igual pues de aquí de repente a unos 2 años atrás o de repente en la primaria o inicial, es muy diferente. Año en año ustedes van teniendo diferencias o no, una forma de pensar muy diferente a de los años anteriores, ¿no? En pocas palabras, podemos decir también el tema de la madurez, ¿no? Que implica bastante en el tema de la inteligencia, ¿ya? Entonces, vamos a entenderlo esto, ¿no? Acá te dice formas de pensar y hacer uso de la voluntad porque hay que elegir una solución, ¿ya? Hay un dicho, ¿no? Creo que para todo problema hay solución, ¿no? Y eso cuán importante es para nosotros como personas, qué tan inteligentes somos para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, ¿no? ¿Qué sucedió anoche? ¿No? Yo de verdad que no me lo esperaba esto. Anoche eso de las 12 de la madrugada sería.
¿no? Yo me desperté, yo porque estaba durmiendo, me desperté por la bulla que hacían al costado, ¿no? Al parecer había una pareja que, bueno, estaban peleando, estaban discutiendo, y la señora pues gritaba de desesperación, ¿no? Parece que no le dejaban salir de casa. Entonces, ella pedía auxilio a gritos, subió acá a la azotea al costado a pedir auxilio a todos los vecinos. Imagínense, llegar hasta ese extremo, ¿qué podemos decir? ¿No? Que el problema que está pasando, que está sucediendo en el hogar es muy fuerte, ¿no? Que también dice que para solucionar ese problema tenemos que tener bastante inteligencia, madurez, conversar, dialogar, ¿no? Y más si hablamos en este tema de la pareja, pues decimos que de repente sus problemas son económicos, qué sé yo, ¿no? Que mayormente ahora en este contexto no está pasando temas económicos, el estrés de estar en casa, ¿no? El de no trabajar, el de no tener de repente para comprar los alimentos para los niños, ¿no? De repente problemas que han implicado, ¿no? Que lleven este tipo de actos. Entonces, aquí te menciona que cuán importante es que nosotros tengamos la suficiente inteligencia para solucionar nuestros problemas. ¿Ya? Ok. Entonces, cada uno de este tema de la inteligencia es propio, es personal. ¿Ya? A ver, chicos, por favor, pueden enviarle el link a sus compañeritos que de repente están pidiendo, porque aquí hay un número que me está llamando y no puedo contestar porque les estoy explicando. Por favor, chicos, ¿ya? Me ayudan con esa partecita. Ok, entonces, la definición de la inteligencia, chicos, vamos a entender que van a ser los conjuntos de capacidades que cada persona tiene, ¿ya? Otro es las habilidades también, las habilidades mentales que nosotros como personas, como individuos tenemos, tanto cognitivo, como el afectivo, ¿no? Aquí hablamos el tema del cognitivo, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de repente para actuar en diversas áreas, ¿no? En el tema de ustedes que están en secundaria, que están todavía en ese aspecto de la educación, ¿no? De repente en tanto para matemática, para comunicación, entre otras materias, ¿no? Temas afectivos, qué tan importante es tener la madurez de cada persona para generar lo que es una buena inteligencia, ¿ya? Entonces, también lo consideran aquí algunos animales que son inteligentes. Por ejemplo, ¿qué animal se le considera inteligente? ¿No? Que es el delfín. ¿Es así? Entonces, bueno, en casos excepcionales se le considera pues a los animales que también tienen una inteligencia, ¿no? Obviamente no van a superar pues la inteligencia del humano, ¿no? Entonces, esto va a servir pues para resolver situaciones nuevas y problemáticas, como te iba mencionando, ¿ya? Y esto obviamente va a servir pues para dar una solución, ¿no? Adecuada respecto al contexto que estamos pasando. Por eso al principio de clase te decía, ¿no? Nosotros como compañeritos, ¿no? Tenemos que apoyar bastante en el tema emocional a nuestra compañera María, ¿no? Que está de repente pasando por un momento que no es bueno, no se le entiende, porque perder a un familiar no es fácil, y menos cuando se trata de un cercano, ¿ya? Entonces, nosotros como compañeros darle esa solución, ¿no? Conversar, tratar de distraer, aplicar todas estas capacidades o estas habilidades que nosotros tenemos como personas, ¿ya? Ok. Esta teoría, según Jean Piaget, ya este pedagogo y el psicólogo, ¿ya? Se menciona que la inteligencia, dice que es el desarrollo ¿no? de la inteligencia, valga la redundancia, y esto que pues va a ser un proceso de interacción, ¿no? Es decir, aquí tiene que ver bastante, ya María está ingresando,
Es decir, tiene que ver bastante la interacción, ¿ya? Entre todo tu entorno social. Ya es muy importante, ¿no? Pero que esto va a permitir, ¿qué cosa? Dice que nosotros como personas nos adaptemos, ¿ya? Nos adaptemos al medio ambiente en este caso, ¿ya? Teniendo así como los aspectos básicos, las características que él menciona es el tema de la maduración biológica, que es muy importante. Por eso es que siempre te hablan, ¿no? Siempre te mencionan, usted ya no está en primer grado, usted ya no está en primaria, usted ya va a terminar el colegio. Entonces hablamos aquí el tema de la maduración, ¿no? ¿Qué tan inteligentes somos nosotros para de repente llevar las cosas de acuerdo a cómo son? ¿Ya? Por otro lado, otra de las características que él menciona es los procesos de asimilación y lo que es la acomodación. Asimilación, obviamente, de acuerdo a cómo estás situado, en qué lugar, ¿no? El tema del ambiente, ¿ya? Cómo usted se acomoda. ¿Está bien? La asimilación, entonces, vamos a entender que va a ser, ¿ya? El proceso donde nosotros nos podemos incorporar, ¿ya? De una nueva información, ¿ya? Lo que es a los temas o a los esquemas mentales. Por ejemplo, en el tema de las áreas, ¿no? Ustedes que están estudiando, ¿ya? En la acomodación se va a entender, pues, que es aquella modificación y la organización, el cómo este esquema mental va a tener a partir de las nuevas informaciones del sujeto. Un ratito, hijos, voy a responder, ¿ya? Bueno, chicos, a ver, les vuelvo a recalcar. El tema, el link, por favor, de la clase de psicología y cívica es la misma, ¿ya? El mismo enlace o link está para el curso de psicología y para el curso de cívica, ¿ya? Por favor, no se vayan a confundir, no vayan a estar ingresando con el link de geografía. Ya ese es el tema que está pasando. La vez pasada lo mismo, ahora también. Por favor, chicos, ¿ya? Hay que estar concentrados para ingresar a la clase. Muy bien. Ahora, ese señor pedagogo, Jean Piaget, te menciona que el periodo sensorio motriz, ya él lo considera desde los 0 a 2 añitos, y una de las características que él menciona sobre la inteligencia es que en esta edad se da lo que es la aparición, ¿ya? Y ejercitación de los reflejos. ¿Está bien? Para él se da lo que es la formación de los hábitos motores. ¿Ya? Entonces, menciona que también, ya al final de estas etapas, se produce lo que es la noción de la permanencia del objeto. ¿Está bien? ¿Qué podemos entender? Que aquí, en esta etapa, ¿ya? Aparece lo que es el lenguaje articulado, es decir, todavía no tiene buen dominio del lenguaje, ¿no? Y también aquí se puede entender que no tiene mucho lo que es mucho la capacidad para adquirir conocimientos, informaciones, ¿ya? Entonces, tan solamente
este infante puede imitar o reproducir acciones motoras, ¿ya? Entonces, pero esto obviamente se va a dar en presencia de los modelos, ¿ya? El periodo preoperacional, ¿ya? Se da a partir de los 2 a los 7 añitos. ¿Está bien? En este periodo infante, dice que ellos no pueden realizar las operaciones como nosotros hacemos, ¿no? Como analizamos, podemos sintetizar o incluso podemos comparar, ¿ya? Entonces, ellos todavía no están aptos para poder realizar este tipo de características que estamos señalando, ¿ya? Ahora, por eso, si ustedes se dan cuenta, los niños, ¿no? Los infantes que están en el nivel inicial, estamos hablando de 3 a los 5 añitos, usualmente sus clases duran como mínimo, así la profesora que les explica es 5 minutitos o a 10, a lo mucho, ¿no? Mayormente ellos, ¿qué hacen? Juegan, ¿no? Porque dice que esto le permite a ellos que exploren colores, formas, tamaños, entre otras características, pero que todavía recién están en una etapa donde ellos no pueden estar en este proceso. Para Piaget te menciona, ¿no? Ellos tampoco dice tienen la capacidad de dar una explicación, ¿no? Es decir, de las razones de las operaciones matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Pero falso, ¿no? Porque también aquí hay una contradicción. Hay niños que tienen mucha habilidad, muchas capacidades desde temprana edad, ¿no? Y eso también va a depender el apoyo de los padres, ¿no? De repente, desde muy niñito te han enseñado, desde muy pequeño te han enseñado a diferenciar los colores, a contar, ¿no? A diferenciar el tamaño, ¿no? El grosor. Entonces, para Piaget te menciona ello, ¿ya? En el periodo de las operaciones concretas, que se da a partir de los 7, los 11 añitos, ¿ya? ¿Qué te menciona? ¿No? Te menciona pues que dice que este niño es capaz de resolver problemas. Aquí ya tiene capacidad, ¿no? Es capaz de resolver problemas, pues en forma lógica, pensando bien, ¿ya? Y este va a comprender pues las normas, las leyes que va a permitir a ellos a conservar lo que es, ¿no? La buena convivencia, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y este mismo niño ya tiene la capacidad de clasificar. ¿Está bien? El periodo de las operaciones, ya el periodo de las operaciones formales lo consideran a partir de los 11 años a más. ¿Ya? Aquí ya la persona dice que tiene la capacidad de resolver los problemas, resolución de problemas, ¿ya? En forma lógica, obviamente, ¿no? Y su pensamiento se vuelve pues un poco más científico, más analítico, ¿ya? Y esto pues va a desarrollar lo que es los intereses, ¿ya? Tanto sociales y por el tema de la identidad, ¿ya? Ya. Bien, chicos. Acá. ¿Qué van a realizar ustedes? ¿Ya? Ahorita nada más. Tenemos media hora. ¿Ya? Vas a copiar la clase. ¿Ya? ¿Y qué vas a realizar? Vas a realizar una exposición. ¿Y qué me vas a enviar? Cada uno va a realizar. ¿Ya? Mediante un vídeo. Obviamente del tema de la inteligencia. En el video, como mínimo de tiempo va a ser 4 minutos a máximo de 7 minutos. ¿Está bien? Puedes utilizar materiales de diapositivas, papelotes, pizarras interactivas. ¿Ya, Miss? ¿Cómo es la pizarra interactiva? No tienes de repente mica, ¿no? Dentro de la mica colocas hoja bond o hoja de colores. Entonces, con plumón de pizarra acrílico empiezas a escribir y explicar, borras, ¿no? Tienes la facilidad de borrar. Y esas son las pizarras interactivas. ¿Está bien? No puede ser con papelotes, si tienes la facilidad de hacer con diapositivas,
también lo puedes hacer. No estoy presionando para que hagan con diapositivas, cuidado, ¿eh? No va a ser que algún papá me llame y me diga, Miss, ¿usted por qué está presionando a hacer con diapositivas si yo no tengo computadora, no tengo laptop? No, de acuerdo a la disposición que tengan en casa, ¿ya? Por favor. Ahora, ¿qué se va a evaluar? Aquí hay una ficha de evaluación. ¿Está bien? Esta ficha de evaluación va a tener indicadores. ¿Está bien? Son 5 indicadores, de los cuales cada indicador vale de 0 a 4 puntos. ¿Está bien? El primer indicador te menciona, habla con voz clara y audible. ¿Ah? Esto va a valer de 0 a 4 puntos. Voy a evaluar eso en tu video. ¿Qué más? Utiliza adecuadamente la presentación de los materiales para explicar el tema. Es decir, ya sea las diapositivas, los papelotes, las pizarras interactivas o entre otros materiales que puedas emplear. Eso va a ser, depende de ustedes. ¿Ya? Otro te menciona, comunica las ideas principales del tema. Ya es otro de la evaluación también, es otro de los indicadores que voy a evaluar, que también vale de 0 a 4 puntos. ¿Ya? Otro indicador dice, el tiempo de duración del vídeo coincide con lo asignado, es decir, yo te mencionaba, ¿no? Como mínimo 4 minutos, máximo 7. Entonces, si excedes, obviamente la nota va a ser diferente, pero si es menos también, la nota va a ser diferente, ¿ya? Durante la exposición, el estudiante tiene la correcta uniformidad de la institución educativa. ¿Está bien? Entonces también voy a calificar mis. Yo soy estudiante nuevo y justo hace poco me he trasladado. ¿Ya? Me he trasladado al colegio, entonces por lo tanto no tengo uniforme. ¿Ya? Ok, pero la idea es que tengas la correcta uniformidad. No te estoy presionando que exactamente sea con el uniforme del colegio. Ya, pero obviamente los que sí los conozco, están aquí en el colegio, ya pues, bueno, por ejemplo, Corín no puede salir con un vestido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene el uniforme, ya tiene el buzo, ya eso sí les voy a pedir. Puede ser buzo o puede ser el uniforme. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Ah, ya. A ver, dime, hija. Dime, Stephanie. Profesora, disculpe, tengo una duda respecto a lo que es el tiempo de duración de la exposición. Usted dijo de que si era menor el tiempo iba a ser diferente la nota y si excedía mayor tiempo iba a ser diferente la nota. Entonces, ¿cuál es más o menos el tiempo recomendable? Ya que De 4 a 7 minutos. Ajá, de 4, como mínimo 4 minutos. Si tu exposición, por ejemplo, por AOB dura 5 minutos, no hay problema. Profesora, y adicionalmente le tengo una pregunta sobre lo que nos dijo en las diapositivas, en lo que era de la teoría de Piaget, de la adaptación, de asimilación y acomodación. Profesora, disculpe, ¿aquellos aspectos son como el aspecto psicosocial y el aspecto psicológico de Piaget? Piaget, ajá. ¿En qué diapositiva está? En lo que dice de asimilación y acomodación. Ya, está aquí un ratito. Ya, en la adaptación. ¿No es así? Dice que cada persona, cada uno de nosotros, tenemos la manera diferente de poder asimilar y de poder acomodar. Asimilar, obviamente, es decir, cuando el proceso que nosotros tenemos, ¿ya? Lo podemos incorporar la información que podemos captar, ¿ya? Y esto obviamente nos vamos almacenando en los esquemas mentales. ¿Está bien? Y eso dice que cada persona tiene una manera diferente de poder asimilar esa información, ¿ya? En cambio, en la acomodación, su mismo nombre dice acomodación, es decir, cómo nosotros podemos modificar y podemos reorganizar esa asimilación que ya hemos tenido, ¿ya? Obviamente todo eso va a ir en el esquema mental. ¿Está bien?
Eso habla en el tema de la adaptación, según Jean Piaget, que es un psicólogo y pedagogo. ¿Está bien? Ya. Stephanie, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ok. Está bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Me tienen que decir? Ya. Ok, entonces empezamos, ¿ya? A copiar el tema, por favor, eso les voy a decir. Ya, las clases van a ser copiadas como ya les iba comentando. ¿Está bien? Empezamos a copiar, colocan el título, la inteligencia, ¿ya? No se olviden, por favor, de realizar su separador. Ya estamos otro mes, aparte otro bimestre, estamos iniciando ya. ¿Ya? Y este es el tema de la inteligencia y su definición. Chicos, el tema del vídeo ya saben en cuánto tiempo pueden entregar, ¿no? Pero apliquen siempre todos los indicadores el cual voy a evaluar. ¿Está bien? Si lo puedes hacer hoy mismo, muy bien. Miss, disculpe, tenemos hasta el día domingo, ¿no? Para entregar el video. Miss, está apagado su micrófono. Sí, hija, sí. Hasta el día domingo. Ya, Miss, gracias.
Me hizo una consulta. ¿Vamos a seguir por este link para psicología o vamos a cambiar de link? Sí, es el mismo. Vamos a continuar nada más. ¿Para qué van a salir? Si es ilimitado. Ya no van a salir. Vamos a continuar con el curso de cívica nada más. Pero por favor ya terminen de copiar y nos quedan 10 minutos. Ya en esos 10 minutos pueden estar avanzando con sus materiales para su exposición. Ok, chicos, a ver, ¿Y se puede hacer un grupo de 2? grupos de 2. No, vamos a quedar así, ¿ya? Porque solamente hay 17 participantes, entonces con los 17 se va a trabajar. Ya va a haber un grupo de 5. Miss, usted lo va a formar, ¿no? Sí, yo lo voy a formar. ¿Ya? Ok. Entonces, iniciamos con la clase de cívica. Muy bien. Algo muy importante que ustedes han aprendido desde que tuvieron uso y razón, ¿no es así? Sobre tus... ¿De qué? A ver. ¿Qué has aprendido? Lo básico que has aprendido, hijos. Por ejemplo, es uno de tus derechos, ¿sí o no? ¿Cuáles son tus derechos como persona? Derecho a una identificación. Claro, un claro derecho a la identidad, ¿ya? Uno de los temas principales o de los derechos principales que podemos conocer desde nuestra infancia es justamente los derechos que nosotros tenemos como personas, como humanos. Y eso a nosotros nos han enseñado desde muy pequeños. Incluso en el nivel inicial nosotros hemos aprendido, ¿sí o no? Tengo derecho a tener una buena salud, tengo derecho a un nombre, ¿no? O una identidad, derecho a una nacionalidad también, ¿no? Entonces son derechos que a nosotros nos respalda como personas, como seres humanos, que esto obviamente se ha ido asignando año en año, se ha ido decretando. Entonces el tema principal de nuestra clase, ¿cuál es? Los derechos humanos. Nosotros, por cultura general, obviamente, sabemos que los derechos humanos fue decretado, fue firmado, ¿en qué año, chicos? ¿En qué año? Van a disculpar por la bulla, ¿ya? Hay un perrito que aquí está haciendo bulla. ¿El 10 de diciembre, Miss? El 10 de diciembre de 1948. Ah, muy bien. El 10 de diciembre de 1948. Nosotros siempre recordamos esa fecha. No, pero Miss, también hay el Día de la Mujer. No, pero Miss, también tenemos el Día del Niño. Ah, muy bien. Obviamente cada persona, cada sexo, cada edad también va a tener su fecha donde de repente podemos recordar sus derechos, ¿no? Como persona, como humano. ¿Está bien? Ok. Entonces, nuestra clase de hoy es los derechos humanos, ¿ya? Como te iba diciendo, los derechos humanos son aquellas denominaciones, ¿no? Aquellas facultades, funciones, atribuciones que nosotros como personas tenemos, ¿no? Para exigir, obviamente, y esto nos respalda ante la ley, ¿no? Y a la vez de repente demandar ante la sociedad y el Estado,
¿no? Que esto nos permita a nosotros como humanos desarrollarnos, ¿no? Obviamente de acorde a los principios éticos, a los principios jurídicos, ¿ya? Y esto también nos permite a nosotros autorrealizarnos dentro de un ambiente de paz, ¿no? Que haya la costumbre de cultivar los valores, que es muy importante. Ya, pero los deberes no es igual que derechos, no, aquí hay una diferencia, ¿no? Si nosotros como personas cumplimos con nuestros deberes de respetar a la otra persona o al prójimo, ¿qué pasa? También exigimos tener nuestros propios derechos, ¿no es así? Entonces, un derecho va a ser aquella facultad que nos respalda como personas, ¿ya? Y el deber, obviamente, son aquellas normas que la persona tiene que cumplir para exigir sus derechos. Y todo esto dice que está respaldado mediante una norma, una ley, ¿no es así? Que están establecidas. ¿Dónde? ¿Dónde están establecidos los derechos humanos? En la Constitución política, ¿sí o no? ¿No? Que obviamente esto pues atribuye a que el Estado nos respalde y haga que se cumpla, ¿no? Muy bien, entonces esto es los derechos humanos. ¿Cuáles son las características? Obviamente son universales, ¿no? Por ejemplo, te menciono, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue aproximadamente entre los años de 1945, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿No? Como consecuencia, ¿qué pasó después de todos estos enfrentamientos bélicos, enfrentamientos de estos países imperialistas? ¿Qué sucedió? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿O cuáles eran las consecuencias, ¿no? De estas guerras mundiales? Vamos a ser más específicos, de la Segunda Guerra Mundial. Una de las consecuencias, ¿cuál sería? A ver, cualquiera de ustedes, ya Rodrigo me ayuda. Rodrigo Pumalaya. Una consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial. No me contesta. Parece que no está en clase, ¿no? Creo que se les va a tener que retirar de la clase a estudiantes que no me responden. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera participar? Ya, está bien, Corín. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la tasa de mortalidad, pues que obviamente es muy elevada, ¿no? Entre las personas más afectadas, pues es el sector popular, de la clase baja, ¿no? Otro, las personas más vulnerables, ¿no? Son las mujeres, los niños, ¿no? Muchas personas que obviamente han sido usados, ¿no? para los ejércitos, para los enfrentamientos que nada tenían que ver, que no estaban preparados para ser soldados. ¿No es así? Entonces, también, ¿ya? Vamos a decir que fueron una de las consecuencias. Otra de la consecuencia es que hubo crisis económica. ¿No es así? Otra crisis económica. Otro, estas personas, pues, sobre todo de la clase popular, no tenían derecho, ¿no? Quienes obviamente eran dominados por la clase alta, ¿no es así? Otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la creación de la ONU, ¿te acuerdas o no? ¿Cierto? ¿No? La creación de la ONU. ¿Qué es la ONU? A ver, ¿quién me ayuda? Samira. Ya, ¿qué es la ONU, hija? La ONU es Organización Nacional de... Ay, un ratito. A ver, alguien. A ver, Zain, hijo, ¿qué es la ONU?
¿O qué se entiende por la ONU? ¿No? De las siglas ONU. Organización Nacional. Organización Nacional, no, Organización de las Naciones Unidas. Ya, muy bien. Este es un organismo internacional que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial. Te estoy hablando en el año de 1945. Ya, para ser más exactos, el 10 de octubre, ¿no? Cuya creación de esta organización internacional, cuyo objetivo, ¿cuál fue? ¿No? Fue el mantener la paz mundial, ¿no es así? Otro, establecer lo que es el desarrollo socioeconómico de estos países que lo conforman, ¿no? Que actualmente son 193 estados que lo conforman la ONU. Por otro lado, ¿no? También te menciona que dice que la ONU va a respaldar los derechos humanos como persona, como humano, ¿no? Que 3 años posteriores a ello, en 1948 ya se establece el derecho universal del hombre o derecho universal humano, ¿no? Entonces, justamente estas organizaciones tuvieron que ver mucho con la Declaración de los Derechos Universales de la Persona. Pero, ¿qué hablamos? De la independencia de las 13 colonias, que también se estableció el derecho de las personas. Pero y si hablamos de la Revolución Francesa, también estamos hablando de derecho al ciudadano, ¿no? Pero si hablamos en la guerra de Vietnam, también se estableció los derechos humanos. Y todo eso, ¿para qué sirvió? Obviamente solamente estuvieron firmados, estuvieron tratados, ¿no? Donde de repente respaldan los derechos de la persona, del humano. Pero en sí, en el año de 1948 ya se estableció a nivel mundial, ¿no? Que justamente todo esto está establecido en nuestra constitución política, ¿ya? Entonces, es uno de los contextos históricos que nosotros podemos rescatar sobre el establecimiento de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, una de las características es universal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto obviamente es a nivel mundial, es para todas las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecen a todas las personas y se fundan pues en la condición humana que tiene cada sociedad, cada población. Esto obviamente va a implicar la protección a todas las personas por igual. Pero yo no veo que, por lo menos aquí en el Perú, yo no veo nada de igualdad, nada de equidad. Sigue habiendo distinción de clases, sigue habiendo discriminación. Sí, que lamentablemente nuestra sociedad todavía no lo pone en práctica todos estos derechos, ¿no? Que sí es muy importante, que nosotros como personas debemos cumplir, ¿no? De eso se trata nuestra educación, ¿no? Que tenemos que cumplir de acuerdo a cómo está establecido los derechos humanos, ¿no? Respetarnos. Creo que todos nosotros, todas las personas somos iguales. No hay distinción de qué. No hay distinción de costumbre, de religión, de color de piel, del lugar de donde eres. No hay nada. Todas las personas somos iguales, somos seres humanos. Entonces, por ende, se menciona de las características son universales. Otro, son incondicionales. ¿Por qué? ¿No? Porque esto obviamente nos va a hablar sobre los procesos que van a determinar aquellos límites, ¿ya? De nuestros propios derechos, ¿ya? Es decir, desde dónde termina, ¿no? Un derecho que termina y hasta dónde comienzan los derechos de las demás personas también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en el Perú, de repente muchos de nosotros no tenemos en conocimiento. La persona en el Perú, ¿a partir de qué momento tiene derecho a la vida? Eso debemos saber. ¿Desde qué momento tiene derecho a la vida? Desde que es concebido, desde Claro. que es feto. Desde el momento de la concepción, ¿no? Desde que el momento concebido. Desde ese momento nosotros como personas ya tenemos derecho a la vida. Por eso es que aquí en nuestro país el tema del aborto no está establecido, ¿no? Porque toda persona tenemos derecho a la vida, ¿ya? Muchos de nosotros de repente tenemos algo confundido, de repente decimos, no sé, yo tengo derecho, o las personas del Perú tienen derecho a partir del nacimiento. Cuidado, no, es a partir del momento de la concepción, no hay que confundir, ¿ya?
Entonces, desde ese momento, dice, tenemos derecho, desde el momento que tenemos vida ya, ¿no? Tenemos derecho hasta nuestra muerte, ¿ya? Otro, es inalienable, ¿está bien? ¿Y esto qué es? ¿Qué se va a entender? ¿Ya? Que no se puede perder, ya no se puede transferir, no se puede renunciar a ello. Por eso es que siempre, justo en nuestra constitución política, ¿no? O bueno, muchas propuestas que mencionan, pena de muerte para aquellos violadores, pena de muerte para aquellos delincuentes que matan, ¿no? ¿Y qué pasa? No lo pueden establecer. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Gabriel? Porque tienen el derecho a la vida, Miss. Claro, porque son seres humanos, claro, tienen error, sí, ¿no? Por eso es que justamente los llevan a un centro, de repente, si es menor de edad, a un centro de rehabilitación, ¿no? O por ejemplo, y ahora si es mayor, obviamente les llevan a la cárcel de repente para cumplir su condena, ¿no? A ver, Sally, dime, hija. Mis, acotando lo que dijeron, a pesar de que tengamos también el derecho a la vida, tenemos un respaldo que es el tratado con Estados Unidos sobre la pena de muerte. Ya, ok, muy bien. Entonces, justamente no se puede optar esta pena de muerte. ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho o tienen respaldo a los derechos, a sus derechos, porque tienen derecho a la vida. Entonces, por eso no se puede tocar el tema de los derechos humanos. ¿Te acuerdas? Hicimos en la reforma constitucional. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué puede suceder? Si hacemos una reforma constitucional, los temas que no podemos abarcar, no podemos modificar, no podemos tocar, son los derechos humanos, porque ya están establecidos, ¿no? Porque quieras o no son humanos, ¿no? Pero obviamente tienen un error, ¿no? Pero estos obviamente asumen el cargo, ¿no? De repente a ser condenados, de tener una pena de libertad, ¿no? Entonces, eso ya se menciona en esto, una de las características. Otro, son imprescriptibles, es decir, porque no se extingue con el paso del tiempo, ya está establecido, ya está dada esta norma, este derecho, ¿ya? Es inviolable, obviamente, porque al alterarlos van a dañarlos el perjuicio de la persona, de la otra persona, es decir, desde el prójimo, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre decimos, por favor, no viole mis derechos? ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos un derecho muy importante, es que nosotros somos libres, ¿no? Tenemos esa libertad de pensamiento, de expresión, ¿no? Por eso es que siempre se habla, ¿no? La opinión de las demás personas es muy importante, hay que aceptar, porque es su derecho de protestar, de reclamar, es su derecho, ¿no? Entonces, eso. Ahora, progresivos. Esto es obviamente porque han sido alcanzados a través del tiempo. El tema de los derechos humanos tiene mucha historia. No se trata solamente de 1948 o el 10 de diciembre, no. Esto ha tenido que pasar año tras año para poderse establecer en esta fecha, ¿no? Que hoy en día la mayoría de nosotros lo recordamos. Son innatos porque obviamente nacemos con ello, ¿ya? Y es obviamente parte de nuestra naturaleza, ¿no es así? Entonces, nosotros como personas, ¿no? Como personas tenemos los deberes de cumplirlos para exigir nuestros derechos. Imagínate, ¿no? Si yo discrimino a una persona, ¿tendré derecho a exigir mis derechos? ¿A que me respeten? ¿A que acepten mi...? No, pues. Entonces, si yo quiero también que, bueno, respeten, cumplan mis derechos, obviamente que también tengo que cumplir mis deberes, ¿no? Y nosotros, creo que nosotros somos personas, somos humanos, obviamente, que tenemos todo ese carácter, ¿no? Todo ese dominio, toda esa inteligencia de poder actuar de forma positiva, ¿no? Entonces los deberes son aquellas obligaciones que tiene toda persona, todos nosotros, frente a la sociedad, frente a nuestro entorno, ¿ya? Por ejemplo, yo te menciono,
¿no? Tú estás en la combi, ¿no? Vamos a hablar como un día cualquiera, ¿ya? Tú estás en la combi y estás sentado en el asiento preferencial. Eso sí, estás sentado. Pero ojo, ya, supuestamente te quedas dormida, ¿no? Te quedas dormida en el carro. Pero sube una persona anciana, de repente sube una persona embarazada, ¿no? De repente otra persona que tiene algo que de repente no le permite estar bien, una persona discapacitada, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Le cedes el asiento? Bueno, Sally obviamente va a ceder el asiento, pero también hay otras personas que no se hacen a los dormidos, están muy cansados, no ceden el asiento. Es un deber, es una ley ya establecida, ¿no? Por más que ya esté establecida, creo que una persona por ética, ¿no? tiene que mostrar cuán importante es ceder el asiento. En este caso, ceder el asiento a personas que realmente lo necesitan. Que tú eres joven, sí, te puedes parar, puedes ir parado en la combi, en el carro, en el bus, y puedes ceder a una persona que realmente lo necesita, ¿ya? Entonces también son estas obligaciones, ¿ya? Que nosotros como personas tenemos que cumplir, ¿ya? Bueno, aquí te habla, ¿no? Los deberes son obligaciones que tiene toda persona frente a la sociedad y el Estado, ¿ya? Obviamente el Estado también tiene que cumplir sus funciones para nosotros, ¿no? También respetar, ¿cierto? Otro, por ejemplo, aquí uno de los deberes es tributar, defender a la patria, respetar las leyes, ¿no? Es otro de los deberes importantes. Muy bien, en la evolución histórica, aquí está el trabajo grupal, ¿ya? Tanto en la edad moderna, en la edad contemporánea, cómo es que esto se ha ido estableciendo nuestros derechos como personas, como humanos. Por ejemplo, en el contexto de la edad moderna, ¿ya? Te estoy hablando entre los años de 1776, ¿ya? La independencia de las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? Estas colonias que se independizaron, ¿no? De este país. ¿Qué país? ¿Qué país acentuó su colonia en Estados Unidos, chicos? Eso ya ustedes deben saber porque estás en tercer grado de secundaria, historia. Britania. ¿Qué país? Inglaterra, ¿no? Muy bien. Inglaterra. Ajá, excelente. Durante este periodo, entonces también, ¿no? Una vez que ya se estableció la independencia de los Estados Unidos, también se declaró lo que es los derechos como personas, como ciudadanos, ¿no? Esto todo fue pues el 7 de julio de 1776. Por eso es que siempre cada 7 de julio, ¿no? Los Estados Unidos, este país norteamericano, celebra su independencia, ¿ya? ¿Y por qué es decretado como capital de los Estados Unidos a Washington? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, Shaon, hija. ¿Ya, Shaoni? ¿No? ¿No recuerdas? Ya, Yelena, a ver, hija. Sí, Miss. Ya, a ver. ¿Por qué Washington es la actual capital de los Estados Unidos? ¿Por qué lo decretaron como capital? ¿Fue por el primer presidente? Ya, a ver, ¿alguien más quería participar? A ver, hijos. Creo que era un estudiante. A ver.
¿Quién quería participar? Ah, ya. Les dejo como una tarea, como una incógnita. Al grupo que le va a tocar exponer, me va a tener que explicar eso. ¿Ya? Ok. Otro. En la edad contemporánea, ya, si hablamos en aspectos de historia universal, ya, en los siglos XVIII aproximadamente se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Estoy hablando entre los años de 1789. ¿Qué se estaba dando en este contexto europeo? La Revolución Francesa, Miss. Muy bien, la Revolución Francesa, ¿no? Esta Revolución Francesa también tuvo 3 etapas, 3 periodos, ¿no es así? Que también ya lo debes saber, ¿ah? ¿Ya? En el siglo XIX, ¿ya? En el siglo XIX, pues estamos hablando sobre la Revolución Industrial, ¿no? Que obviamente se inició en Inglaterra, ¿no? Innovaciones, tecnologías, ¿no? Pero obviamente al realizar todo esto se dio la explotación humana, la explotación laboral, ¿no? Y en honor a ello también se firma, ¿ya? También se firman los derechos, que hasta hoy en día lamentablemente en nuestro país se sigue cumpliendo la explotación laboral. Usualmente las horas laborales, ¿no? Establecidas, ¿ya? En las leyes peruanas, ¿cuánto tiempo es? 8 horas, Miss. Claro, 8 horas, pero lamentablemente, ¿no? Muchas empresas informales, se les va a tener que denominar así, no están cumpliendo, ¿ya? En razón a ello, también en este contexto de la revolución industrial, en la explotación laboral de la clase popular, también se firmó lo que es derechos. ¿Ya? En el siglo XX es también la guerra de Vietnam, también se acentuó lo que es los derechos. Entonces, teniendo todo este carácter histórico y este contexto histórico, vamos a proseguir. ¿Está bien? Ahora, las cartas nacionales o las cartas nacionales de las Naciones Unidas o de la ONU, bueno, se declararon, ¿no? Universalmente, como te iba mencionando, ¿no? A partir del año de 1945, que fue producto de las guerras mundiales, ¿no es así? Entonces, a partir de esta fecha ya, pues, esta organización mundial, ya, han ido abarcando sobre los derechos humanos, ¿no? El derecho que tenemos nosotros como personas, ¿ya? Entonces, en sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dio lo que es en esta fecha, ¿no? El 10 de diciembre de 1948, 3 años posteriores, ¿ya? ¿En dónde se firmó este tratado? Se firmó lo que es en París, que es la actual capital de Francia, ¿ya? Entonces, esto se dio en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿ya? Ok, ¿cuáles son las clasificaciones de los derechos? ¿Ya? ¿Cuáles son aquellas clasificaciones? Tenemos a los derechos de primera generación, ¿no? Es decir, en el contexto de la Revolución Francesa, te estoy hablando entre los años de 1789, no deben olvidar eso. Tenemos los derechos de la segunda generación, ¿no? Te estoy hablando durante la Revolución Mexicana, del país de Norteamérica, que se dio en el año de 1917, ¿no? También esta Revolución Mexicana obviamente se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? 1914 y termina en 1900. ¿En qué año? A ver, ¿alguien me puede ayudar? A ver, Shaoni. Shaoni está muy alegre hoy día. ¿En el 2000? Dime, Piero. ¿En el 2000? En el 2000. No, es antes. ¿Miss es de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y en 1918? En 1918, Miss. Claro,
¿Ya? Entonces, durante este contexto, en plena guerra mundial entre estos países imperialistas, México también ha estado en plena revolución, protestas, cambios, conflictos, enfrentamientos, ¿ya? Durante este contexto se dio lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? En el año de 1917. Obviamente se abarcó lo que es los temas económicos, sociales y culturales. Otro, los derechos de tercera generación, ¿no? Que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, estamos hablando a partir de 1945. ¿Está bien? En los derechos de primera generación, chicos, encontramos los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, pues, lo que conocemos, ¿no? Los derechos fundamentales, principales que tenemos nosotros como persona. Lo más importante, lo primero es derecho a la vida, derecho a tener una nacionalidad, ¿no? A una identidad. Obviamente, para eso obtienes tu DNI, ¿no? DNI de menores, DNI de mayores, ¿ya? Tener derecho a una defensa, a una libertad de conciencia y religión, ¿no? Pues aquí en nuestro Perú tenemos distintas religiones, ¿no? Que sí está establecida la religión católica, sí, pero hay otras personas que optan por religiones distintas, mormones, ateos que no creen en nada, ¿ya? Evangélicos, ¿no? Entre otras religiones. Entonces también se aceptan, nosotros tenemos derecho como persona, ¿ya? Otra igualdad ante la ley, mis, que bueno fuera que todas estas leyes se cumplieran. De repente nuestro país sería distinto, ¿no? ¿Te imaginas? No, si dice derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Que todos somos tratados por igualdad. Derecho a la propiedad y herencia. Yo tengo derecho a tener una herencia, sí. Sí tienes derecho a una herencia, ¿no? Que obviamente te va a otorgar la persona mayor, ya sean tus padres, abuelos, tíos, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Derecho a tener una reunión pacífica, ¿ya? Obviamente derecho a que nadie puede ingresar al domicilio, ¿no? Sin ninguna autorización. Pero ahora en esta plena pandemia, los policías van a ingresar a nuestras casas. Ah, ¿pero por qué van a ingresar? Porque ya tienen una autorización, ya está establecida, hay un decreto. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Por qué van? ¿El policía crees que va a estar loco de ingresar a tu casa? No, obviamente ellos van a ingresar cuando haya una reunión social, una fiesta, una reunión familiar, que ahora en estos tiempos de pandemia no está permitido. ¿Por qué? Por el temor al contagio. ¿Ya? Otro, derecho a la integridad física y psicológica. Nadie, absolutamente nadie te puede agredir tanto física o psicológicamente, nadie te puede insultar, ¿no? Es el tema mayormente dada, bueno, en las mujeres. No, pero los varones también somos agredidos. Ah, sí, sí son agredidos, pero lamentablemente muchos de los casos no son expuestos, no denuncian por temor a ser rechazados, ¿no? Que también están en su derecho, tanto varón y mujer. ¿Ya? Tenemos derecho a la libertad y la seguridad personal. Sí, pero obviamente con responsabilidad. Ah, ya voy a cumplir 18, ya voy a hacer lo que quiero. No, cuidado. Todo es con responsabilidad. ¿Ya? Otros derechos de primera generación también aplican lo que es en el aspecto político. Derecho a elegir y ser elegidos. Eso también hemos hablado en las anteriores clases, ¿no? Así como tú eliges a un representante, también tienes el derecho a que te elijan, ¿no? De repente, de aquí a largo plazo, puede ser alcaldesa, puede ser alcalde, puede ser gobernante regional, puede ser presidente de la república, puede ser congresista, puedes ocupar cargos que a ti te permita que te elijan, ¿ya? ¿Puedo presentarme? Sí, sí te puedes presentar, pero obviamente tienes que requerir, ¿no? O tienes que cumplir requisitos, cumplir la edad suficiente para poder ser elegido.
Tienes derecho a los votos, al sufragio, a elegir, ¿no? Tienes derecho al asilo político. Miss, ¿qué es el asilo político? ¿Qué es el asilo político, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien me ayuda? A ver, Gabriel. Refugio en otro país. Miss, Miss es el amparo y la protección que nos dan. Ya, que nos dan, ¿qué más? Miss, Sí, sí, te escucho, hijo, te escucho. es cuando se pide refugio en otro país. Ah, muy bien, amparo político que te puede dar en otro país. ¿Ya? Este es el caso del señor Alejandro Toledo, bueno, estaba pidiendo el asilo político a los Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente no pudo porque obviamente hay evidencias donde él prácticamente ya está perdiendo, ¿no? Por temas corruptivos, ¿ya? Pero que también es un derecho político. Derecho a la insurgencia, derecho a participar en los asuntos políticos, públicos, ya, por ejemplo, aquí tenemos la revocatoria, la remoción, a la demanda de rendición de cuenta, a la iniciativa legislativa, al referéndum, a la reforma constitucional. Todos esos temas hemos abarcado, ¿sí o no? ¿De acuerdo o no? En las anteriores clases. Muy bien. Esos son los derechos de primera generación, pero en aspectos políticos. ¿Ya? Otro, tenemos los derechos de segunda generación. ¿Ya? Que esto obviamente va a alcanzar el nivel adecuado de vida, por ejemplo, ¿no? El derecho a tener una vida, un nivel de vida obviamente adecuada, ¿no? Pero lamentablemente todos nosotros no tenemos ese nivel adecuado de vida, ¿no? Pongámonos a pensar, hace poco miraba en la noticia en la mañana, ¿qué sucedía? Población vulnerable, ¿no? En la ciudad de Lima, por ejemplo, personas que comen de la misma olla, ¿no? Imagínense, el nivel de vida de nuestro país no es igual, que lamentablemente lo tenemos que ver la realidad. Esa es la realidad. No todos tenemos el mismo nivel de vida. ¿Ya? Otro, el derecho a la atención de las necesidades básicas y secundarias. Estamos hablando de la alimentación, la salud, ¿ya? El trabajo, ¿no? Derecho al trabajo, a la jornada, a la remuneración justa. ¿Qué pasa? La realidad de nuestro Perú es otra, ¿no? Que el 70% está constituido por empresas informales que no cumplen, como dice la ley. Explotación laboral, no hay remuneración adecuada, el pago no es como debería de ser para los personales y solamente el 30% son empresas formales. Que lamentablemente esto afecta al país. Pero si así hubiera, el problema es de los políticos que también hacen una mala distribución, ¿no? Suponiendo de 1,000 soles, solamente, vamos a suponer, ¿ya? De 1,000 soles, solo 300 invierten para la población. ¿Y el resto qué pasa? Para el bolsillo del político, ¿no? Que lamentablemente esa es la realidad. Qué bueno fuera que todas estas normas pues se cumplieran. Otro, ¿no? En lo que es a libre sindicato, las protestas, los grupos, ¿no? Que de repente se juntan esto para pedir, para impulsar sus deberes, sus derechos. Pero también esas personas que forman estos sindicatos también tienen intereses. Sí tienen intereses. Que lamentablemente esa es nuestra realidad. Pero también tienen derecho a tener un sindicato, un grupo de personas, ¿no? Que obviamente reclaman sus derechos. A la protección de la salud, al seguro social, tenemos derecho a las vacaciones. No tenemos derecho a las vacaciones, ¿sí? Por eso hemos tenido, pues, una semanita. ¿Ya? A la recreación, a la huelga, que también todas nosotros las personas tenemos derecho a nuestras protestas, a nuestros reclamos.
que lo manifestamos a través de las huelgas. ¿Ya? Otro, los derechos de tercera generación. Tenemos derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos, es decir, aquí todo ya es el derecho del pueblo, ya que aclama estos derechos, pero ya en grupo, a nivel de sociedades. Ya el derecho al beneficio del patrimonio común, de la humanidad, entre otros, ¿no? Ok, chicos. Muy bien, llegamos a la parte última, ya donde ya te he pedido que vas a trabajar en una exposición grupal y también vas a elaborar tu acordeón de notas. ¿Está bien? Entonces tienes 2 actividades. Es mucho. No, hija. Está bien. Tu trabajo individual va a ser elaborar tu acordeón de notas. ¿Ya? Por favor, el acordeón de notas, bien claro dice acordeón de notas. Tiene que ir todas las notitas que has tenido en cuenta y tienes que plasmarlas en el acordeón. No vaya a ser, ¿eh? Cuidado me entreguen así vacío, solamente colocando la parte de la portada. Ya les he explicado cómo se elabora, ¿no? ¿Qué debe ir en la parte de la portada? ¿Ya? El acordeón de notas tiene que ir contenido, no se olviden. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una exposición. ¿Está bien? Vamos a realizar una exposición y se va a tener que formar los grupos. Ah, mira, ahora hay 18 integrantes. ¿Está bien, sí o no? Chicos, no acostumbren ingresar tarde a la clase. Conste que es la primera semana que estamos iniciando. Entonces, solo por esta semana les estoy dejando ingresar. Después de media hora me están entrando. ¿Cómo es eso, chicos? Ya pues, por favor, responsabilidad. Ya, la próxima no dejo ingresar, ¿ah? ¿Ya? A ver, son 18 participantes. ¿Cuántos grupos me sugieren? Si son 18. No. Tienen que ser más participantes. Pasar de 4. Ya. Shaoni me propone 4 integrantes. ¿Ya? Mis 3 cada uno. 3 integrantes. Ya. Como vemos que antes estábamos hablando de 4, 18. A ver. ¿Cuánto es 3 por 9? A ver, ayúdenme, matemáticos. Ustedes son matemáticos, ¿sí o no? 17. 3 por 9, 17. Ah, ya. Yo dije, qué raro. Ya. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Ya. Ah, 17, de nuevo 17, ¿no? Y sería 6 grupos de 3 o 3 grupos de 6. Ya, muy bien. Vamos a formar grupos, ¿no? 6 grupos de 3 integrantes, ¿está bien? Sí, Miss. Ok. Muy bien, vamos a finalizar la grabación, ¿ya?